Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. 3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Muy buenos días, por la misericordia de Dios. Estamos aquí en este nuevo día en su programa Tertulia por 3, en compañía de Luis Sena, Ricardo Vidal y quien les habla, Raúl Rizic. En el día de hoy estaremos hablando sobre esa gran comisión que Dios nos ha dado a todo creyente con respecto a las naciones. Como dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo he guardado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, en ese capítulo, vemos en ese texto bíblico, vemos como dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Uh-huh. Por tanto, en el día de hoy estaremos hablando sobre el plan de Dios, el plan que Dios tiene para las naciones, no solamente para los individuos, sino para la nación en general. Con respecto a la pobreza, ¿cuál es la pobreza realmente de los seres humanos? La principal pobreza, que es la pobreza espiritual. Uh-huh. De la cual surgen todas las demás. Porque las ideas tienen consecuencias. Y dependiendo de la cosmovisión que adoptemos como individuo y como nación, eso va a impactar nuestra vida y va a impactar la vida de los demás de manera positiva o de manera negativa. Luis Sena, sí, ¿tú podrías...? Sí, revisando un poco lo que hablamos el lunes pasado, recordábamos que desde una perspectiva bíblica, la pobreza es algo que todos sufrimos, porque es consecuencia del pecado y no podemos ver la pobreza solamente en términos materiales, sino que hay pobreza espiritual, hay pobreza social, económica, relacional, física también, en cuanto a recursos materiales. Entonces, en el marco general, la pobreza es algo que todos sufrimos como personas, como familias, como comunidades y como naciones. Ahora, analizando el fenómeno de la pobreza y el bienestar de las naciones, que son sistemas sociales complejos, depende de cuál historia metafísica o cuál cosmovisión nosotros venimos. Generalmente, las informaciones que nos llegan a nosotros vienen desde una perspectiva materialista de la vida y se ve que pobre es el que no tiene recursos materiales y bienestar es tener muchos recursos materiales, obviando la relación con Dios, la relación con uno mismo a través de su conciencia, la relación con el prójimo y la relación con el medio ambiente y los sistemas de productividad. Entonces, por eso es importante que desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica nosotros corrijamos el concepto de pobreza y el concepto de bienestar. Ahora, hay muchas historias metafísicas, muchas cosmovisiones que definen el problema de la pobreza en las naciones en diferentes términos. Sí, porque vemos el secularismo, por ejemplo. ¿Cómo ve el mundo secular la pobreza? Lo ve en términos material. Lo ven en el término de que hay una sobrepoblación en el mundo, de que se van a acabar los recursos. Inclusive comienzan a racionalizar el asunto de la pobreza y hay algunos que han llegado a la exageración que hay que eliminar gente en el mundo para así reducir. ¿Deberían empezar por ellos mismos? Sí, y otros lo ven desde el punto de vista de que faltan infraestructura, faltan calles, faltan medios de comunicación de diferentes formas. Otros lo ven desde la perspectiva revolucionaria.
Y cada uno tiene parte, se puede tomar parte de verdades subjetivas de cada uno. Otro lo ven desde el punto de vista animista, panteísta. Fatalista. Sí, entonces es importante reconocer que según el enfoque y según la posición metafísica que tengamos, según la cosmovisión, definiremos el problema. O sea que los problemas no se definen, una nación es pobre. Depende desde qué perspectiva. Porque si tenemos una perspectiva materialista ve al ser humano como un consumidor, como boca y estómago. No lo ve con potencial de solucionar sus problemas y progresar, sino que lo ve en una condición inmediata, es un consumidor y si no tiene recursos, entonces es un problema. Pero no ve el potencial que Dios ha creado en los seres humanos y que es fundamental para nosotros tener una imagen de la relativa pobreza o bienestar de una nación. Es decir, depende de la idea, porque nosotros somos, depende, es decir, la idea que nosotros tenemos, las ideas tienen consecuencias. Claro, la idea todo de la lo vida. que el hombre pensare, todo pensamiento del hombre, así será tal cual es él, como dice Proverbios 23. Como dice la palabra. Así es. Entonces, así tomará la decisión en su vida, así todo va a ser gobernado porque es uno lo que uno piensa. Sí, y de hecho nosotros tenemos un ejemplo bíblico en Deuteronomio, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, dice que lo sacó al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón y de ver si había de obedecer a tu Dios y para enseñarle que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para cambiar una cosmovisión con una visión materialista de la vida a una visión sobrenatural de la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo económico o de pobreza, depende desde cuál plataforma nos estamos situando. Si nos situamos desde una plataforma secular materialista, vamos a ver la realidad deformada. Necesitamos una plataforma integral que entienda que vivimos en un mundo sobrenatural, que ha sido creado por Dios, que Dios lo sostiene mediante su providencia y que tiene posibilidades prácticamente ilimitadas para resolver sus problemas si lo hacemos en conformidad con los principios de Dios, tanto los principios del orden de la creación como los principios del orden de la redención. Pero si nos colocamos simplemente como materialistas, como era Israel, estamos en el desierto, no hay comida, ¿de qué vamos a vivir? Esa desesperación lo hizo querer volver a Egipto como esclavo, porque no entendían que vivían en una realidad sobrenatural. Cuando enfocamos la pobreza de las naciones, también debemos colocarnos desde una perspectiva bíblica integral. La realidad que nosotros analizamos está siendo gobernada por el Dios de la providencia. Y además de la providencia, por creación, Él ha puesto recursos importantes que al ser descubiertos potencializan la capacidad productiva de los seres humanos para poder resolver sus problemas. Entonces no podemos nada más mirar el mundo en términos materiales. Tenemos que ver al ser humano como portador de la imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir con una capacidad de creatividad nueva para resolver los problemas con nuevas soluciones. Porque es a imagen de Dios fue creado, entonces hay un potencial de creatividad en el ser humano para generar nuevos recursos. Los recursos no están limitados a lo que ya se conoce. Sí, imagínate la idea de personas que tienen una cosmovisión totalmente apartado a la palabra de Dios, de que el hombre es un animal racional o que el hombre es producto de la evolución. De la evolución. Sí. Materia, tiempo, casualidad. Sí, sí.
imagínense las consecuencias que traen ese tipo de pensamiento. Sí, no, ese pensamiento evolucionista tiene consecuencias nefastas y es el que predomina en el mundo hoy en día. Las noticias que nos llegan a nosotros, el internet, etcétera, tienen como trasfondo esa perspectiva evolucionista y está muy liderada por el pensamiento de Malthus, que fue un economista allá del siglo XVIII, que nació en 1766 y murió en 1834, que escribió un ensayo que se llama El principio sobre la población, y donde Malthus planteaba que la población del mundo crece en una proporción geométrica, pero los recursos, la comida del mundo, crece en una proporción aritmética. En otras palabras, que iba a haber tanta gente en el mundo que se iba a producir una gran hambruna universal debido al tamaño de la población creciendo y los recursos quedándose rezagados. Exacto. Entonces, el mundo que nosotros conocemos tiene una mentalidad malthusiana. Es decir, las personas que poseen los recursos económicos del mundo y que los sobreusan, como es Europa y Norteamérica, ven al resto del mundo, a los países, como le dicen, del sur global o de las 2/3 partes del mundo, etcétera, o del tercer mundo, como una amenaza, porque ellos conciben que los recursos del mundo están fijos. Entonces, un concepto de suma cero. Es decir, si para que los de abajo suban, nosotros los de arriba tenemos que bajar. O sea, +1 menos 1 igual a 0. Entonces, ese concepto de suma cero no es bíblico, porque no está tomando en cuenta el potencial de generación de nuevos recursos, por ejemplo, para producir más alimentos, para producir con más eficiencia, para producir en el territorio de la gente pobre. El mundo de hoy tiene la tecnología y los recursos para que nadie pase hambre. El asunto es que ese poder tecnológico está en manos de personas que son darwinianas, evolucionistas, y ven a los pobres como las especies más débiles. Y en una visión evolucionista de la vida, ¿qué se supone que le pase a los más débiles? Que desaparezcan para darle espacio a los más fuertes. Por eso las ideas tienen consecuencias. La misma mente de Hitler, al fin y al cabo. Hitler era exactamente un discípulo destacado de esa idea, pero esa es la idea que se sigue enseñando en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación. Occidente, Europa y Norteamérica, tiene como base de su cultura presente el evolucionismo, es decir, una cosmovisión secular evolucionista que ha contendido con la visión cristiana que le dio origen a Occidente, pero el cristianismo se enfocó en prioridades equivocadas durante el siglo XIX y el siglo XX y permitió que el monstruo del secularismo creciera, y ahora está reaccionando al ver que las iglesias están vacías en Europa, que fue donde el proceso comenzó. ¿Por qué? Porque en Europa el cristianismo se centró tanto en la vida individual de piedad, que cuando vino el ataque de la alta crítica a las escrituras y nació el liberalismo teológico, no hubo una respuesta adecuada de un cristianismo bíblico, sino que se replegó. Las esferas públicas fueron dejadas a los inconversos y la iglesia se concentró en la salvación de los pecadores. O sea que Satanás se aseguró, está bien, fue como un trato implícito. Concéntrense en predicar el evangelio y déjenme a mí las instituciones culturales. En 2 o 3 generaciones ya no había nadie dentro de la iglesia. Porque ¿quién ha dicho que las instituciones de la cultura le pertenecen a Satanás? Que Jesucristo se la ha delegado o prestado. No, Jesucristo es el Señor de todas las esferas de la vida. Entonces fue una visión equivocada. Y cuando surgió el movimiento racionalista que puso a prueba la inerrancia bíblica, no hubo una respuesta de los cristianos apropiada, sino que hubo un replegarse
y dejar la esfera pública. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el cristianismo puede debilitarse dentro de la providencia de Dios, Dios trayendo juicio sobre las generaciones que lo rechazan a él. Así es. Rechazaron su palabra, fueron embelesados por la imagen del racionalismo. Están pagando la consecuencia. Es así. Y ese mismo modelo es el que se está generalizando en los Estados Unidos y el que nos está llegando a nosotros por diferentes fuentes. Entonces, por eso nosotros debemos reaccionar en todo su significado y en todas sus aplicaciones. Por ejemplo, si se pierde la perspectiva, la cosmovisión bíblica de cosas tan elementales de las Escrituras, como que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Si el hombre no fuese hecho a imagen y semejanza de Dios, si fuese hecho de una evolución casual, de materia, tiempo y casualidad, eso tiene consecuencias. Por eso vemos personas que adoptan este tipo de ideas, rechazan a Dios, rechazan los valores absolutos de Dios, entonces todo es permitido. Por eso vemos personas como la defensora de los derechos de los animales, Ingrid Newkirk, que decía que matar un pollo era lo mismo que matar un niño, porque si no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, si no tenemos la dignidad de ser un ser humano creativo, como tú bien decías, Luis, de acuerdo a la perspectiva bíblica, si Dios no nos ha puesto aquí en este planeta como mayordomo de la creación, para cuidar la creación, para administrar la creación de una manera racional, consciente, si no somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces vienen ese tipo de pensamiento de negar a Dios, entonces el hombre se queda en un relativismo que consideran, bueno, el ser humano y un animal es lo mismo. Como decía Michael Fox, una hormiga y mi hijo es lo mismo. Entonces, son esas mismas personas, ese mismo tipo de pensamiento que trae las consecuencias de cuando se dice, vamos a asesinar niños en el aborto, permitido. Vamos a aprobar la eutanasia, permitido. Vamos al homosexualismo, sí. El lesbianismo, sí. Y todas las demás bestialismo también, aberraciones que llevan a la sociedad a la destrucción, porque las cosas funcionan en el mundo de acuerdo a la cosmovisión bíblica en todas las áreas de la vida. Si funcionan en base a otra cosmovisión, prontamente veremos la destrucción y el caos en la sociedad. ¿Es así? Sí, por eso, aplicando el principio entonces evolucionista a la condición de la pobreza de las naciones, el planteamiento es que las naciones son pobres porque no tienen recursos suficientes. Por ejemplo, Somalia es una de las naciones más pobres del mundo. ¿Y qué produce o qué recurso produce Somalia? Camello. Entonces, el razonamiento lógico es, ¿qué demanda hay de camello en Estados Unidos, en Europa, en Corea o en Japón? Entonces, Somalia se supone que sea pobre. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente y porque tiene pocos recursos naturales. Sin embargo, Somalia tiene aproximadamente una densidad poblacional de 16 personas por kilómetro cuadrado. Y Japón, con más o menos la misma cantidad de terreno y la misma falta de recursos naturales, es un país rico. Aún el argumento de la sobrepoblación, Japón tiene 335 personas por kilómetro cuadrado, 21 veces más poblado que Somalia. Porque sus ideas, sin ellos darse cuenta, están más cerca de la cosmovisión de la revelación de Dios. Claro, porque Japón durante el siglo XIX escogió occidentalizarse, es decir, copiar los modelos que Occidente había descubierto a través de la Biblia, del orden de Dios en la creación, y aplicarlos. Entonces, si aplicamos el orden de Dios para las cosas creadas, vamos a hacer que las cosas creadas funcionen bien. Eso no quiere decir que nos vamos a salvar, porque a menos que no apelemos a la gracia especial en Jesucristo,
el orden de la redención no nos va a llegar para ser como seres humanos. Pero eso no quiere decir que el orden de la creación no esté ahí y es utilizable porque Dios lo creó para el bienestar de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Sobre todo en el desarrollo de los países de Oriente, que han copiado el modelo de desarrollo social, político y económico de Occidente. Ahora, ¿de dónde salió el de Occidente? Salió de la enseñanza de la Biblia. Es decir, han copiado, es como una familia cristiana que modele el orden bíblico de la sujeción de la esposa, la sumisión de los hijos al padre y a la madre. Un vecino inconverso, si practica esos principios, va a tener una familia estable. Aún sin ser cristiano. Aún sin ser cristiano. En una nación de cristianos que no cuiden su medio ambiente y la deforesten, se le van a eliminar las fuentes acuíferas. Una nación de inconversos que cuide sus recursos naturales va a preservar su fuente de agua. ¿Por qué? Porque están apelando al orden de Dios para la creación. Bueno, vamos a una pausa y en breve seguimos con este tema. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. La escasez no es excusa para no dar a Dios, porque Él es el dador. Cuando damos en la escasez, proclamamos nuestra confianza en la generosidad de Dios. Un mensaje de Radio Eternidad. Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres. Hemos estado hablando del secularismo. En el contexto de la pobreza y bienestar de las naciones. Exactamente, en el contexto de la pobreza y el bienestar de la nación. O sea, cuando hablamos de secularismo, estamos hablando del pensamiento del mundo apartado de Dios. Exactamente. Tocamos en el segmento anterior el secularismo evolucionista, pero hay también un secularismo revolucionario, sí, que son cosmovisiones que se quedan muy cortas y que si se toman no llevan a la solución del problema de la pobreza, sino que lo que hacen es que lo empeoran. Luis, antes de tú comenzar con el siguiente punto, pensaba que la vez pasada, deberíamos decirlo ahora, cuál es el origen. Estamos hablando de la pobreza, entonces eso tuvo un origen y de hecho se mantiene por causa de eso mismo que pasó en el principio, que fue la caída del hombre en el pecado en el huerto de Edén. ¿Por qué se originó todo el mal que vemos hoy en día? Bueno, porque el hombre siguió la voz de Satanás y no la de Dios. Dios le había dicho, no hagas esto, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. El diablo le dijo, no morirás. Creyeron al diablo antes que a Dios. Sino que seréis como Dios. Exactamente. ¿Y qué ha sucedido? Dice Dios, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, aún la misma creación que tiene dificultades para producir por causa de haber sido dañada por el pecado, pero que siempre producirá lo suficiente. Y como tú decías, en la misericordia infinita de Dios, aún a pesar del hombre haber vuelto las espaldas a Dios, Dios le dio creatividad, sabiduría e inteligencia para poder sacar de la tierra los recursos necesarios y suficientes para que toda la creación tenga lo que necesita. Es precisamente por causa de ese pecado que viene el egoísmo, cuando cada uno quiere lo suyo y no pensar en el otro. Entonces lo que trae como consecuencia el tema de que estamos hablando hoy, que es una de las consecuencias de la caída, la pobreza. Y por ejemplo, la consecuencia de un pensamiento totalmente apartado de la Biblia, en ese sentido, ven el trabajo como si fuese una maldición, porque como el tiempo es corto y lo que importa es la materia y tenemos poco tiempo para disfrutar en esta vida y no vemos más allá, entonces el trabajo lo ven como una carga. Es verdad que el trabajo después de la caída se hizo dificultoso producto del pecado, pero es una bendición antes de la caída y después de la caída. Entonces, un individuo que tenga una perspectiva errada con relación al trabajo, eso tiene
Tiene consecuencias para la productividad, claro que sí. Exactamente. Tenemos una llamada en línea. Adelante, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Gracias. Conozco a algunos cristianos, o a muchos, que creen que los pobres son pobres porque son flojos. Entonces ellos anulan que hay un pecado estructural que reproduce la pobreza. Uh-huh. Hace un tiempo en Francia me parece que apareció la idea de cobrar un impuesto para la pobreza. Y yo sé que las grandes denominaciones tal vez en los años 30 tenían algo que se llamaba banca ética o algo así. Los metodistas y presbiterianos bregaban con eso. ¿Qué usted cree de que los cristianos se agrupen para buscar un impuesto para dar a los pobres y eliminar la pobreza de manera estructural? Bien, fíjate, nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿cómo es que las naciones europeas salieron de la pobreza? Porque el modelo que ellos siguieron está muy relacionado al redescubrimiento de los principios de la palabra de Dios durante la Reforma Protestante. Fue a través del trabajo y de la justicia en los sistemas políticos y económicos que produjo una combinación que lo sacó de la pobreza. Entonces nosotros tenemos que aprender el modelo bíblico, no el modelo que hombres caídos quieran enseñarle a lo que ellos consideran que son más débiles que ellos y más pobres. Nosotros tenemos que ir a donde ellos bebieron, a la fuente, a la palabra de Dios. Amén. Entonces, la iglesia siempre ha sido llamada a tener misericordia con los pobres. Eso es un deber cristiano inalienable. Es parte del carácter de Dios y nosotros debemos reflejarlos en actividades. La iglesia cristiana no se puede abstraer de la compasión y la misericordia a los pobres. Ahora, la compasión y la misericordia a los pobres no va a resolver el problema de la pobreza a las naciones, porque la pobreza, en el sentido general de las naciones, es económica, es social y es política. Tiene que enfrentarse con productividad y con sabiduría y equidad en los sistemas políticos. Pero hay que ver la parte espiritual, que es lo más importante. Exacto. Pero una parte espiritual aplicada a la realidad que está viviendo, no a la realidad interna de la administración de pecados personales, sino ver la soberanía de Dios sobre los sistemas sociales y producir sistemas económicos, políticos y laborales que reflejen la justicia de Dios. Eso es lo que saca a las naciones de la pobreza. Y dentro de ese marco está la misericordia que al pueblo de Dios les reclama de que ayude al pobre, al huérfano, al extranjero, porque son los más vulnerables. Y Dios tiene compasión de los más vulnerables por razón de su carácter. Entonces, una combinación de elementos, de una cosmovisión apropiada de la vida, entendiendo que nosotros estamos en un mundo gobernado por Dios y que sus principios son los que funcionan para todas las áreas. En segundo lugar, un entendimiento que la creación, a pesar de su estado caído, tiene el potencial para nosotros desarrollarla y satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas. Trabajo intenso para ser productivos y desarrollar ese potencial de esa creación, porque no es simplemente entendiendo el potencial de la creación, es desarrollándolo con trabajo. Pero necesitamos sistemas políticos para prevenir el efecto de la caída en los sistemas sociales, para que los más poderosos no se queden con la mayor parte del trabajo de la masa. Es decir, necesitamos una combinación de elementos, que es lo que sucedió en Europa después de la Reforma Protestante. Hubo una visión de productividad hacia el trabajo y hubo un trabajo intenso, pero también hubo una reforma de los sistemas políticos para contrarrestar el efecto del pecado remanente en todos los habitantes, tanto en el pueblo
como en los gobernantes, sobre todo en los gobernantes, porque por razón de la caída, los gobernantes tienen la tendencia de abusar su poder. Entonces se necesitan reformas en los sistemas políticos y legales para hacer que el trabajo que la gente de abajo produce no sea usufructuado por lo poderoso de arriba. Entonces, por eso es que necesitamos una cosmovisión integral como la de la Escritura, que corrija la relación con Dios, la relación de la productividad con los recursos del medio ambiente, pero también con nuestro prójimo como colectivo. Nosotros necesitamos usar la sabiduría de Dios para el orden colectivo de la nación. Si no, se producen una serie de distorsiones y aunque seamos productivos, esa productividad va a ser usufructuada por un grupo de los que se consideran merecedores porque son más astutos que el resto. Eso se corrige con sistemas políticos, con sistemas legales que sean justos. Un sistema judicial equitativo, íntegro y que se aplique para que aquellos que precisamente como el mundo no está compuesto por cristianos, sino por gentes que no siguen la voz de Dios, no obedecen la palabra de Dios, entonces se necesita un sistema que le haga pagar a esos individuos equitativamente lo que se merecen cuando violan uno de estos principios que afectan a los demás. Porque para eso es que Dios puso la justicia, para castigar al malo y proteger al bueno. Por eso estamos viendo lo contrario. Por eso dice la palabra que la justicia engrandece la nación y el pecado es afrenta a las naciones. Es que en todas las áreas, por ejemplo, en la familia, que es como Dios dice que funciona, que es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Todas las demás racionalizaciones, todos los demás pensamientos que el hombre quiera aplicar en ese sentido es un desastre y nos lleva al caos, porque Dios creó el hombre y la mujer y el hogar es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. El trabajo, como Dios dice que es el trabajo es una bendición antes de la caída y después de la caída se ha hecho más dificultoso, pero sigue siendo una bendición. Sí. Fíjese que hay personas que si no trabajan se enferman emocionalmente, mentalmente. El trabajo es una necesidad para el ser humano. Sí, también hay vagos que disfrutan el no laborar. Sí. Entonces eso es un vicio social que debe ser, no solamente, no vamos a decir penalizado, pero debe ser prevenido con educación. Enseñarle a las personas a ser productivas. Y para eso se necesitan oportunidades de trabajo. Entonces ahí viene la responsabilidad pública de la riqueza acumulada. En una nación, el empleo de los pobres está en los activos físicos de los ricos. La riqueza acumulada en una nación tiene una responsabilidad, crear empleo, para que el pobre pueda trabajar y tenga recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. Claro, va a haber una consecuencia económica de que el rico que creó el trabajo se va a enriquecer más. Pero Dios no estipula en su palabra una sociedad comunista donde todo el mundo tenga exactamente lo mismo, porque los dones no están igualmente repartidos en la creación. Luis, tú puedes dividir todo lo que hay entre toda la gente. Todos los hombres. Y en poco tiempo lo van a haber perdido. Y en poco tiempo volverá la diferencia nuevamente. Porque ese es el problema de la posición revolucionaria. Una visión secular revolucionaria respecto de la pobreza, lo que dice, no, los pobres son pobres porque los ricos se lo han quitado todo. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar los activos de los ricos, incluyendo naciones ricas, distribuirlos entre todas las naciones y así todo el mundo va a estar equitativo. Eso es una visión incorrecta, porque de acuerdo a una cosmovisión bíblica, la creación ha dado diversidad de capacidades a los seres humanos. Entonces, hay personas con capacidades para producir riqueza y crear oportunidades para otros.
entonces está correcto que esas personas que tienen capacidades para producir riqueza se hagan más ricos en el contexto de crear oportunidades para los más pobres. Así como hay personas que cantan mejor que otros. Entonces, una persona de escasos recursos puede ser mejor cantante que un rico, eso no tiene problema. O ser un actor mejor que otro. Dios ha dado dones a toda la persona. En la creación caída, lo que necesitamos es crear igualdad de oportunidades. No hay igualdad de dones, pero debe haber igualdad de oportunidades. Es decir, que todo el mundo tenga oportunidad de desarrollar los dones que Dios le dio para satisfacer sus necesidades. Y desde el punto de vista económico en una nación, la lucha contra la pobreza, la mayor responsabilidad no la tiene el gobierno, la tiene el sector privado. Porque delante de Dios no hay ninguna justicia de que algunas personas tengan mucho y la mayoría tenga poco. Esa condición de que algunos pocos tengan mucho es una característica de la caída. Pero todavía la responsabilidad delante de Dios está de que esa riqueza debe ser bien utilizada. Entonces, una administración justa de la riqueza acumulada lleva a que se creen fuentes de empleo y entonces los pobres salgan de la pobreza no con programas sociales, sino con trabajo. Recordé algo como tú dijiste, lo último del trabajo, que deberían seguirse en muchos lugares el modelo de José en Egipto, como cuando las personas de Egipto aún lo perdieron todo a causa del hambre, José nunca les quitó la oportunidad de poder seguir obteniendo beneficios, aun cuando ellos mismos ya habían cedido hasta sus propiedades al Estado en ese momento. José les dijo, quédense en su tierra, coséchenla, y ustedes van a quedarse con una parte para ustedes y van a dar otra parte al Estado. Eso es un buen modelo a copiar. Las personas, quizás hasta los economistas y los gobernantes del mundo, deberían leerse los primeros 5 libros de la Biblia, donde hablan mucho también. Deberían de leerse la Biblia completa. Completa, pero ya que a ellos les interesa eso, en parte, digo, no les interesa su bolsillo en realidad, pero como Dios también hacía en Israel. En Israel ninguno podía perder su propiedad para siempre. Aun cuando la cedía a causa de su pobreza, por no tener con qué sostenerla en ese momento, por una necesidad que se presentaba, decía que al final de 7 años había que devolverle su propiedad. Y había incluso un año del jubileo, donde a cada uno se le devolvía lo suyo. Y ahí nunca iba a suceder que una sola persona se iba a quedar con todo. Exacto. Eso quiere decir que Dios ha mostrado una gran sensibilidad hacia la pobreza y la injusticia social, porque es contraria a su carácter y a su persona. Amén. Entonces nosotros los cristianos tenemos que aprender eso. Tenemos que usar la sabiduría de las Escrituras para generar sistemas sociales más justos. Amén. Eso fue lo que pasó en Europa del Norte. Es decir, cuando se vuelve a la autoridad de las Escrituras proveyeron una sabiduría para hacerle correcciones a los sistemas económicos, sociales y políticos. Y por eso se generaron sociedades con un mayor bienestar que las otras naciones que no se acogieron a la sabiduría de la Biblia. La fuente para la prosperidad de las naciones está en las Sagradas Escrituras, en su sabiduría. Pero para ser aplicada en el aquí y el ahora del mundo real, no en el mundo imaginario del pasado, no en un sobreénfasis, en una piedad individual y no con un sobreénfasis en eventos del futuro y escatológicos. Los reformados fueron realistas. Ellos sabían que este mundo es el mundo de Dios y el dueño es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, su voluntad debe hacerse en la tierra como en el cielo. Y entonces las autoridades, Luis, porque tú hablaste del sector privado, pero las autoridades tienen un rol, están puestas por Dios para impartir justicia, para no castigar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo, porque dice, no en vano lleva la espada, y también para trabajar para el bien común. Así es. No para incentivar
el parasitismo político, sino para incentivar al sector productivo, al trabajo honesto. Es así. Entonces, en una creación caída, ¿cómo nos aseguramos que el sistema político cumpla su función? Eso es una vigilancia que tiene que estar en el pueblo. Si el pueblo no es vigilante o se deja comprar, entonces el pueblo es cómplice de los males de los que está sufriendo. Por eso es que hay que tener una ética y una conciencia y una nobleza delante de Dios como individuos, de procurar sistemas que sean justos y que reflejen la justicia de Dios, sin favoritismos. Entonces, el pueblo tiene que vigilar a su gobernante porque nos encontramos en una creación caída y siempre los gobernantes tendrán la tendencia natural de abusar su privilegio y su posición. Entonces, el pueblo en general, como un nivel de conciencia delante de Dios, tiene que ponerle límite a la autoridad para que la autoridad cumpla su función y a la vez cumplir el pueblo su responsabilidad de aquellos que tienen más activos, ponerlos a producir para que haya oportunidad para los más pobres. Entonces es una combinación de elementos y aquellos que se mantengan pobres por razones circunstanciales tienen que haber a partir de la iglesia cristiana los medios para ejercer misericordia hacia el pobre. O sea, si tenemos misericordia hacia el pobre, una productividad con igualdad de oportunidades y un sistema político que asegure el equilibrio y que frene la impunidad, entonces estamos hablando de un desarrollo integral de la nación. Sabes que también pienso que nosotros debemos comenzar por ser el ejemplo dentro de las iglesias, porque si queremos hacer bien en cuanto a los pobres fuera, pero dentro de la iglesia hay pobres que están pasando mucho trabajo. Yo creo que debemos empezar primero por nuestra propia casa y ordenarla. Y pensaba también mientras tú hablabas en cómo ve Dios los reyes del mundo y los reinos y cómo lo ven los hombres. Porque pensaba en cuanto al trato a los pobres, que la Biblia dice, como león rugiente y oso hambriento, es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. O sea, es que lo devora. Y lo que pensaba era que cuando Nabucodonosor soñó con los reinos que vendrían, él vio una estatua majestuosa con la cabeza de oro, el pecho de plata, etc. Pero cuando Dios le dio la visión a Daniel de lo que eran esos reinos, que él lo vio como una estatua de oro, Daniel lo que vio fue 4 bestias salvajes, cual de toditas peores. Esa es la realidad. Y hay un retrato, en la Biblia está llena de eso, pero en el Salmo 72 habla como de parte del perfil de un rey justo. Dice, él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. No en vano también dice Proverbios que del príncipe que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme para siempre. Eso deberían entender. Por eso nosotros, los cristianos, y sobre todo en las clases medias, nos caracterizamos por una apatía hacia los más vulnerables y a los que están sufriendo. Eso es una desobediencia bíblica. Nosotros debemos reflejar la sensibilidad de Dios hacia los más vulnerables, haciendo todo lo que podamos, no para crear un paternalismo, como los programas sociales de los estados de bienestar, sino tener misericordia del pobre merecedor y tratar de crear oportunidades para que el pobre, a través del trabajo, salga de esa condición. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios lo bendiga y que tengan un muy buen día. Amén. Muy buenos días. Este programa fue patrocinado por Leche Vilex, la de los que saben de leche.